Eh, les iba a comentar que cualquier duda o comentario, pregunta, por favor, levanten su micrófono y ya me lo hacen saber durante, pues, durante el proceso, ¿no? Les iba a comentar que esta clase pues está siendo grabada y vamos a empezar con esta presentación. El día de ayer estábamos hablando acerca de la diversidad genética, ¿no? ¿Cómo podemos medir esa diversidad genética desde el punto de vista cuantificable, ¿no? Entonces, recuerden que parte de los estudios de la diversidad, de la biodiversidad, tiene que ver con su análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esa diversidad genética? Pues a través de conteos. Recuerden que el término diversidad, pues hace referencia al número de genes distintos dentro de un individuo o dentro de los individuos que componen una población. Entonces, lo que queremos saber desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la genética de las poblaciones, cómo se encuentran las poblaciones que vamos a estudiar, las que vamos a mejorar desde el punto de vista pues genético. Una de las herramientas que tenemos o con las que contamos son los microsatélites. Para poder entrar un poco en materia y explicarles qué es un microsatélite, primero pues debemos de tener bien claro que existen distintos tipos de ADN, desde ADN monocatenario y ADN pues que están, digamos, concatenados, ¿no? Que está una hebra simple enrollada sobre otra cadena de ADN. Normalmente este tipo de ADN se encuentra en organelos como son las mitocondrias, ¿no? A diferencia de los organismos como bacterias y virus, tienen una sola cadena de ADN, o en este caso ARN, y que es muy distinta la forma de cómo funciona el ADN de virus y bacterias, y es muy distinto de cómo opera o cómo funciona el ADN de organismos eucariotas, ¿no? Organismos superiores. Entonces, dentro de, pues, de los distintos tipos de ADN que tenemos ADN nuclear, ADN mitocondrial, ADN de cloroplastos u otros organelos. Entonces, dependiendo del tipo de ADN que vayamos a analizar, va a ser el tipo de inferencia poblacional que le vamos a dar a los resultados de nuestro análisis de datos, ¿no? Entonces, las inferencias poblacionales se hacen con referencia a la genética de poblaciones, ¿no? Vamos a responder preguntas de nuestra población, de nuestra especie, con respecto a qué ha pasado desde el punto de vista de la genética de poblaciones, como son las tasas de migración, como es la heterocigosidad, como es el flujo migratorio, como son la diversidad alélica y entre otros indicadores de diversidad genética. Entonces, por otro lado, tenemos el ADN mitocondrial de cloroplastos u organelos, que es un tipo de ADN codificante y que muy poco evoluciona o muy poco tiene mutaciones, ¿no? Entonces, debido a que la mitocondria, recuerden que es la fábrica de energía de la célula, pues es muy difícil que mute porque ya la información genética está programada para desarrollar enzimas, para desarrollar proteínas, entre otras características que desarrolla pues la mitocondria, ¿no? Principalmente funciones fisiológicas a nivel celular, ¿no? Y entonces este tipo de ADN, chicos, nos sirve para hacer inferencias filogenéticas, ¿no? Entonces, filogenia se refiere a describir las relaciones de parentesco, relaciones filogenéticas o genéticas hacia el pasado para poder encontrar un ancestro en común, ¿no? Entonces,
para poder encontrar un ancestro en común de todas esas especies que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, en resumen, chicos, si van a analizar a una población de una sola especie, tienen que utilizar ADN nuclear. Si van a analizar diferentes especies y su objetivo es conocer su diversidad filogenética, entonces tienen que estudiar ADN mitocondrial de cloroplastos u organelos, porque la información que les provea este ADN va a ser muy distinta a la que les provee el ADN nuclear. Entonces, ya que más o menos comprendemos un poco cuáles son las características o los tipos de ADN, podemos o ya tenemos información de cómo se encuentra constituido el ADN. Básicamente lo podemos observar a través de los cromosomas, que son supraenrollamientos de la cadena de ADN, que si nosotros la podemos desdoblar, encontraríamos prácticamente pues, los nucleótidos, el arreglo nucleotídico pues, del individuo que estamos muestreando. Entonces, este arreglo nucleotídico, chicos, la posición de las guaninas, adeninas, timinas, citosinas, cumplen una función en el organismo, ¿no? Recuerden que un triplete o codón codifica a lo que es una proteína, ¿no? Entonces, toda la información para desarrollar un ser vivo desde cero se encuentra justo precisamente en el ADN de cada individuo, ¿no? Entonces, imagínense, chicos, que en el genoma de cada uno de los seres vivos encontramos regiones de ADN que nos sirven para detectar esa información genética, esa diversidad genética. Entonces, imagínense que un individuo hayamos analizado su ADN, hayamos amplificado su secuencia de ADN y que en esta secuencia, imagínense que encontramos estas repeticiones o estos motivos que le llamamos, ¿no? Que estas repeticiones, pues, se le llama o se le conoce como microsatélite. Es encontrar un satélite con estas características nucleotídicas dentro del ADN de los individuos, ¿no? Es encontrar un satélite en el universo del ADN, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos el término de microsatélite, que es una región del ADN con repeticiones de 1 a 6 pares de nucleótidos y que se encuentran distribuidos a lo largo del genoma, ¿no? Pero ojo, chicos, esto es la región que a nosotros nos interesa encontrar en cada uno de los individuos que vamos a muestrear o que vamos a analizar. Esta es la región de microsatélite, esta es como una medida, como si yo midiera el brazo o la hoja de una planta en el individuo 1, el largo de la hoja de la planta en el individuo 2, ese mismo largo en el individuo 3, en el individuo 4, en el individuo 5, solamente que lo estamos haciendo a nivel molecular, chicos, a nivel de nucleótidos, ¿sí? Entonces es un marcador, a eso hace referencia, es una marca que necesitamos encontrar, que necesitamos medir dentro del ADN de los individuos, ¿sale? Y para eso se construyen, para que la técnica molecular que vaya a utilizar, que en este caso es microsatélites, pueda detectar esta región de ADN dentro del genoma del individuo, necesito construir los cebadores o los primer, que básicamente son las regiones del ADN que están hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho del microsatélite que que encontramos, ¿no? Entonces, lo que yo mando a construir a una empresa, a un laboratorio, es la posición de los nucleótidos que flanquean, es decir, que enmarcan la posición del microsatélite, ¿sale? Entonces, esto es lo que yo mando a construir a un laboratorio.
¿vale? Y que ahorita más o menos eso está como en 300 pesos, ¿no? 300 pesos, 250 pesos mandar a construir un cebador, un primer o un marcador para hacer estudios de diversidad genética con microsatélites. Pero recuerden que el doctor Yarena ayer les presentó un estudio con creo que 250 marcadores de microsatélites y hablaba en torno de alrededor de $500,000 que había salido el proyecto de investigación tan solo para hacer estudios de microsatélites en los hongos que presentó, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Eso debe de quedarles clarito para que podamos avanzar. Hola, doctor, buenos días. Y buenos días. Tengo una duda. ¿Por Ujú, qué para hacer inferencias filogenéticas se utiliza el ADN mitocondrial? ujú. Tengo entendido que en mamíferos este se hereda únicamente de la Vía madre. materna. Ujú. Ujú. Ok, pues eso es una de las justificaciones y de los criterios, Marco, de por qué utilizar ADN mitocondrial para hacer estudios filogenéticos. Pues debido a que el ADN que está dentro de la mitocondria proviene casi y única exclusivamente de la madre. Es decir, que si a nosotros, todos los que estamos aquí en este curso de biodiversidad, nos hacen un estudio de nuestro ADN mitocondrial, prácticamente la mayoría de nosotros vamos a tener la misma secuencia de ADN, ¿no? Porque ya pues es un ADN conservado, así se le llama. Conservado que no es que no haya evolucionado, sino que la evolución, digamos que no es que no haya evolucionado, sino que ya es un patrón que se debe de seguir. Recuerden que la mitocondria es la fábrica de energía. Si hay algún nucleótido que cambie, por ejemplo, una adenina que cambie por una timina, la codificación de los tripletes o codones que están dentro de esa secuencia del ADN van a cambiar, ¿no? Entonces, la mitocondria protege ese ADN que está dentro para que la información que tiene el ADN pues siga funcionando, que siga produciendo proteínas, que siga produciendo enzimas, que siga metabolizando pues todos los aspectos fisiológicos, ¿no?, que requiere la célula. Entonces, debido a que todo esto que les platico está totalmente conservado, entre dos especies, eso, eso cambia muy poco, ¿no? Entonces, lo que queremos cuando hacemos una inferencia filogenética, que el marcador que vamos a utilizar no sea tan variable, que no nos dé información tan variable en términos genéticos. Lo que queremos es de que ese marcador me compare en las diferentes especies. Si yo voy a probar 4 especies distintas, que ese marcador o ese marcador de ADN mitocondrial me diga cómo funciona ese ADN en cada una de las especies distintas, ¿no? Y entonces puedo darme cuenta, a través de los análisis podemos darnos cuenta de qué especie, se originaron las demás especies, ¿no? Entonces es por ello que se ocupa ese tipo de ADN. A diferencia del ADN nuclear, porque aquí nosotros hacemos inferencias a nivel poblacional, es decir, cómo cambian las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente, ¿no? Eso es lo que hacemos con el ADN nuclear, porque el ADN nuclear pues cambia al momento pues de la recombinación de los gametos, ¿no? Pero la inferencia filogenética, como no hay recombinación, recuerden que el ADN es propiamente de la madre, no existe recombinación en este tipo de ADN, por lo tanto, únicamente nos va a dar información sobre inferencias filogenéticas, inferencias o relaciones que hay del ADN mitocondrial entre las diferentes especies, ¿no? Y esto es entre individuos de una sola especie, ¿sale? Entonces,
Así es como lo analizamos, chicos. ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Ujú. Disculpe el retraso. ¿Cómo identifico los microsatélites? Perdón, no escuché. Si pueden repetir, por favor. Así que, ¿cómo sé que existen esos microsatélites en el genoma de un individuo? O sea, ¿cómo los localizo? ¿Cómo los localizas? Ajá. A ver, bueno, ahorita voy para esa parte. A ver si me explico. A ver, ¿cómo localizamos un microsatélite? Lo voy a explicar aquí con esta presentación, con mi presentación, ¿vale? Entonces, chicos, para hacer un estudio de diversidad genética consiste en varios pasos, ¿no? Ya que conozcan todo el aspecto teórico, ya que sepan qué tipo de ADN van a utilizar, pues ahora viene la parte, digamos, práctica, ¿no? Durante el curso ya les enseñamos dónde están las poblaciones, dónde pueden encontrar información de la distribución de las especies. Ustedes ya saben, digamos que dónde encontrar aquellas especies, digamos que si los contratan, hagamos un supuesto que los contraten para hacer un estudio de diversidad genética de una planta con interés hortícola y que tiene distribución en todo México. Pero resulta que pues esa distribución o esa especie tiene límites geográficos, ¿no? Entonces podríamos clasificar esa población de esa especie con base a su región geográfica, ¿no? Entonces, para planear un estudio de diversidad genética, tenemos que hacer un muestreo de las poblaciones. Y entonces, como yo ya sé dónde están esas poblaciones, pues yo ya puedo ir a esos lugares y tomar muestras de los individuos, muestras biológicas. Por ejemplo, en plantas se toman muestras de hojas, muestras de tallo, muestras de fruto, muestras de diferentes partes del individuo, ¿no? Todas estas muestras pues se van registrando y tienen que llevar un formato de la localidad donde se registra, etcétera, ¿no? En el caso de animales, pues yo he utilizado sangre de los animales, he utilizado piel, he utilizado hígado, he utilizado pues otros tipos de tejido para poder extraer el ADN. Entonces vamos, muestreamos en cada una de las poblaciones y entonces tenemos que tomar muestras. Estos números que están aquí arriba significa el número de muestras, el número de individuos que fui a colectar a cada una de las regiones, en las regiones en las cuales se distribuye la especie. ¿Por qué se los pongo de colores, chicos? Estos colores están representando los ecosistemas en los cuales se distribuye la especie que hipotéticamente estamos hablando. Entonces, el diseño del muestreo de los individuos debe de estar sustentado en el diseño experimental de su estudio. Entonces, ¿cómo se basan los diseños experimentales en diversidad genética? Podemos hacer contrastes entre poblaciones con base en su distribución. Entonces, aquí yo podría contrastar la diversidad genética de la población que se encuentra en el norte y la quiero comparar con la diversidad genética de la población que se encuentra en el sur, la que se encuentra en el centro y la que se encuentra a lo mejor en el estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, esas regiones van a funcionar como mi tratamiento en un experimento de laboratorio, chicos, en un experimento estadístico, pues el tratamiento
o nuestros, pues sí, nuestros tratamientos serían el tipo de vegetación en el cual se distribuye, o la región geográfica, norte, centro, sur, bosque de pino, bosque mesófilo de montaña, selvas bajas, ¿no? Entonces ese va a ser mi criterio de comparación. Yo quiero conocer cuál es la diversidad genética de la población del norte, del centro y del sur, ¿sale? Entonces voy, tomo las muestras, las llevo al laboratorio y entonces las proceso, ¿no? Ya que tenga mis muestras, utilizamos este tipo de materiales en el laboratorio, que son tubos especializados para hacer biología molecular. En el caso de animales y algunas plantas, se tiene que tratar el material, ese tejido vegetal o ese tejido animal, particularmente lo tratamos con una proteinasa. La proteinasa K lo que hace es prácticamente limpiar el ADN de algunas enzimas que nos puedan generar ruido en el siguiente proceso, ¿no? Que es la PCR. Entonces, aquí se tiene que tratar la muestra, la tratamos con diferentes proteínas, de tal manera que ya yo tenga el tejido limpio, y posteriormente lo que sigue es extraer el ADN, ¿no? Para ello existen existen kits comerciales, tanto para animales como para plantas, incluso creo que también debe de haber para hongos, y hay también para protozoarios, hay también para, pues, casos muy específicos, ¿no? En especies muy específicas. Cuando se tratan de estudios muy específicos, pueden encontrar kit de extracción de ADN para esas especies, ¿no? Los que hemos trabajado en la facultad son los de esta marca, de Promega, y los de Qiagen, ¿no? Estos son para animales y estos para plantas, ¿no? Entonces les platicaba que estos kits básicamente se basan en dos sustancias importantes, ¿no? Una de ellas es el detergente. Básicamente lo que hace el detergente, pues, es desgastar la célula, romper la membrana celular y entonces liberar el ADN a través de diferentes procesos de lavado, de centrifugaciones, y prácticamente aquí trae el kit, ya trae la receta de cocina, ¿no? De paso 1 tienes que poner la sustancia 1, paso 2, sustancia 2, paso 3, centrifugas, paso 4, tiras el sobrenadante, recuperas el sobrenadante, paso 5, agregas otras sustancias y al final de cuentas tienes tu ADN de calidad, ¿no? Esto es lo único, lo que te garantiza utilizar los kits es tener un ADN de calidad. Nosotros podemos hacer un kit de extracción porque básicamente pues podemos pues elaborar los componentes, ¿no? Y de hecho hay técnicas muy sencillas en YouTube que pueden encontrar donde extraen ADN de fresas, por ejemplo, que las fresas tienen mucha concentración de ADN, y pues con el detergente, el detergente que lavamos los platos, los trastes, ese sirve bastante bien para extraer ADN, ¿no? Entonces, ya que hicimos la extracción de ADN, ya ayer el doctor Llarena había platicado de lo que consiste una PCR, ¿no? Yo nada más les voy a platicar de manera rápida qué es lo que contiene o qué es lo que hacemos en laboratorio para poder hacer la PCR. Ya que extraje mi ADN, mi ADN de la muestra, yo ya mandé a elaborar los primers. Si se acuerdan que les dije, los primers son aquellos que están en las regiones flanqueantes del lado izquierdo y del lado derecho de la región del microsatélite, ¿no? Entonces, yo incorporo esos componentes. Básicamente lo que se incorpora, pues, es esa cadenita de ADN. Agregamos también nucleótidos, una alícuota medida y que contiene citosinas, guaninas, adeninas y timinas.
Agregamos esta enzima que se llama Taq polimerasa, que es una enzima que se descubrió en el Parque Yellowstone y que tiene propiedades de poder tolerar altas temperaturas, ¿no? Y tiene la función de poder incorporar estos nucleótidos en la región del microsatélite que vamos a investigar. Y agregamos un mix, un buffer de mezclado, que básicamente es un sustrato, es cloruro de magnesio, cloruro de potasio, agua y no me acuerdo otros componentes más, son como 4 componentes los que lleva el mix. Y todo esto lo vaciamos a un tubo de PCR, ¿no? Este tubito pues lleva toda esta información y la vamos a incluir en un termociclador, ¿no? Estos termocicladores es un equipo que lo que hace es subir y bajar las temperaturas en cuestión de segundos, ¿no? Entonces ya yo meto todas las muestras que fui a colectar a campo, que procesé con ADN, las posiciono en el termociclador. ¿Qué es lo que va a hacer el termociclador, chicos? Lo vamos a programar a 95 grados para que, debido a que a esa temperatura, la cadena de ADN se va a desenrollar y se va a separar en dos. Después se van a incorporar los primer y posteriormente la Taq polimerasa va a empezar a incorporar, a pegar esas adeninas, timinas y tocinas en cada una de las, pues sí, de la contraparte del ácido nucleico que se encuentre, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta Taq polimerasa, incorporar estos nucleótidos. Y finalmente lo que va a hacer esta temperatura es prácticamente sellar las cadenas y liberarlas, ¿no? Liberarlas al medio dentro del tubito de PCR, ¿sale? Entonces, dentro de este tubo de PCR pasa todo este proceso de la PCR. Y bueno, les decía, preguntaban acerca de cómo vemos un microsatélite, cómo lo encontramos. Pues, ¿cómo les puedo decir? Pues es básicamente visual, ¿no? Lo podemos ver de manera visual. Yo cuando ya obtengo este tubito de PCR, tengo que visualizarlo. Y para eso existen varias técnicas de laboratorio. Una de ellas y la más utilizada por mucho tiempo han sido los geles de agarosa y geles de poliacrilamida. Entonces, este microsatélite lo vemos aquí. Esto es un microsatélite, ¿vale? Estos serían los microsatélites. Aquí los vemos, estas bandas que vemos aquí. Así veríamos de manera, pues gráfica, si eso es a lo que me preguntaba la estudiante, ¿no? Y pues esta... Ajá. Perdón, eso quería comentar, ¿no? Que a qué se refería con la pregunta de cómo lo identificamos, porque pues depende en qué nivel se refiere. Si es una especie que no ha sido estudiada y que no ha sido reportados los primers con los cuales identificar el microsatélite, o si se refería a una vez que ya se encuentra la extracción del ADN. No entendí la pregunta, ¿no? No sé si quisieras especificarla. ¿Quién fue? ¿Fue Lucero? Maranta, creo. Fue Maranta, ¿verdad? Sí, es que me refería a eso, porque bueno, se mandan a diseñar los primers, pero ¿cómo sé la secuencia, pues, del microsatélite para después mandar a hacer los primers? Bueno. ¿Quieres comento tantito? Sí, por favor, mejor tú que te la sabes más. Eso fue parte de lo que les comentaba el día de ayer, que era en el momento que, ¿se acuerdan que tenía una tablita de ventajas y desventajas? Y en las desventajas decía costos, decía caro al inicio. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la secuencia de los organismos que vas a trabajar. Es decir, bien lo dices, para diseñar un primer tienes que saber la secuencia de los bordes
o de los flancos donde se encuentra el microsatélite. Y si se acuerdan que por ahí les puse un diseño de cómo se llevó a cabo el proceso para identificar los primers en la tesis, en mi tesis, se mandaron cerca de 600,000 secuencias. Es decir, ahí uno paga inicialmente con un servicio de laboratorio que va a ser una secuenciación masiva, y en ellas van a identificar. Eso primero ellos lo hacen donde van segmentando los fragmentos de los cromosomas del genoma, y entonces van identificando en dónde se encuentran los microsatélites, y al final le dicen al investigador: tenemos 6,000 regiones potenciales con microsatélites, 600,000. De ahí, el investigador es el que tiene que seleccionar un primer pool al azar, y después inicia un proceso donde van analizando diversas cuestiones. Tiene mucho que ver ahí, hay ciertas reglas para diseñar primers, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre adeninas y timinas, dado que si no son fáciles no son estables, o se hibridizan en otras regiones que no corresponden. Hay ciertas reglas a seguir. Eso no es ahorita el tema. Entonces el investigador se encarga de visualizar estas reglas para ver cuáles primers van a ser más estables. Pero ese es el proceso caro de inicio, ¿no? Que no cualquiera realiza. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor. Sí, y era un proceso, no sé si viste, era un proceso donde se iban reduciendo el número, ¿no? Desde esas 600,000, eligieron primero 900, luego de esas, 300, y de esas 300 secuencias, cómo le fueron reduciendo hasta quedar con 35. 35 primers que eran informativos, estables, y que se reportaron que funcionaban, ¿no? O sea, que eran los productos útiles después de todas esas series de discriminaciones para elegir los últimos primers. He ahí el detalle, ¿no? Que eso es lo caro, es un proceso. Se realizó en más o menos 6 meses, yo creo, pero es caro. Sí, definitivamente es uno de los, pues técnicas caras, ¿no? Pero ya cada vez pues está siendo cada vez más barato, ¿no? Hacer este tipo de estudios. Ajá, sí, la verdad, ahorita que incluso por curiosidad, no sé cuánto esté ahorita lo que ofrece Macrogene, que era la pirosecuenciación, ¿no? Eso, por ejemplo, es otra de las cuestiones, ¿no? En el año 2000, secuenciar un genoma, pues el proyecto de genoma humano lo tenían pensado para, si no mal recuerdo, para 10 años. Finalmente lo redujeron, terminaron en 4 años, creo, por toda la cantidad de termocicladores que utilizaron. Y actualmente se puede secuenciar un genoma, si no mal recuerdo, en un día. Y ya el costo ya es mucho menor. Ya hay un costo de, no sé si $1,000, algo así. Y ya uno puede mandar a secuenciar su genoma y conocer cómo se encuentra que le identifiquen genes letales y algunas características, ¿no? Ya hay unos servicios particulares, ahí sí desconozco, yo nada más he escuchado. Y efectivamente ya disminuyeron mucho los costos. Ok. Sí, pues ahorita creo que están en 300 pesos, les decía, mandar a hacer un primer, ¿no? Para Disculpe, finalizar. doctor. Ajá. Sí, ¿qué pasó? Aquí en México, un aproximado de dónde se pueden encontrar ese tipo de laboratorios que realicen los primers. Sí, pues en la facultad trabajamos con varias empresas, ¿no? Que pues son proveedores de la universidad. Pues no me acuerdo ahorita de los nombres de las empresas, pero si alguna vez requieren Por lo los datos, se general, los pasamos. Sigma, Ujú. por lo general Sigma, y hay otra que también era de las que ahorita presentaste ahí de las marcas, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Promega y Qiagen, sí. Promega, exactamente, Promega y Sigma, por lo general, bueno, son las que he utilizado. Biosystem, ¿cómo se llama la otra? Ujú. Pero pues sí, ya también hay muchas casas comerciales, ¿no? Sí. Sí. Bueno, retomando un poco la pregunta de Amaranta, ¿cómo vemos un microsatélite? Yo busqué aquí el de una especie, ¿no? Y me voy a ir aquí a esta opción que me indica.
y le voy a dar que me lo dé en formato de FASTA. Entonces, miren, aquí alguien ya subió esta información de microsatélite, ¿no? Recuerden que el microsatélite son secuencias cortas repetidas de ADN, ¿no? De 1 a 2 nucleótidos. Por aquí podríamos, ya con más tiempo podríamos buscar esos motivos, ¿no? Esas repeticiones. Pero supongamos que aquí sean los motivos. ¿Cómo sé cuál es la región que voy a mandar pues sí, a mandar a la empresa para que me haga el primer? Pues es la región que está de este lado, ¿no? La que está de este lado y la que está de este lado. Entonces, yo le voy a decir, hay un formato que te manda la empresa y yo le voy a decir, quiero que me hagas esa secuencia de ese primer con estas características. ¿Por qué? Porque yo ya sé que la especie lo tiene presente, ¿no? Ajá, y entonces eso es lo que voy a mandar a construir para que me sirva en la PCR. ¿Sale? Entonces el microsatélite puede ser este. Y entonces lo que mandamos a hacer es la secuencia flanqueante. Sí. Entonces, ya que hagamos la PCR y todo el asunto, pues ya vamos a visualizar los productos de PCR, así se le llama ese proceso, visualizar lo que se obtuvo del proceso de replicación del ADN con base a un marcador de referencia. Este marcador nosotros lo compramos, es una pues sustancia de la cual ya se tiene pues el conocimiento es como si fuera una regla, una regla que va desde 0 hasta, no sé, 1000 pares de bases, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el análisis? Recuerden que ya habíamos visto ayer los fenotipos que hay en la naturaleza. Entonces, a ver, Misael, de esta imagen, ¿cuáles serían los individuos homocigotos? ¿Cuáles serían los individuos heterocigotos? Aquí tenemos los alelos, y la palabra lo dice, homocigotos, homo, y los heterocigotos, los hetero. ¿Cuáles serían homocigotos y cuáles serían heterocigotos en esta imagen? ¿O alguien que la sepa? Bueno, yo veo más heterocigotos. ¿Pero cuáles son? Por ejemplo, dime un número de aquí. Pues 17. ¿Por qué sería un heterocigoto? Bueno, dos de ellos los veo. No, perdón. Sí, por ahí vas bien, Sí. vas bien. Bueno, pues es que veo uno diferente del otro. Ajá, Entonces, por ejemplo, el 17 lo ves diferente ¿de cuál? Del 11. ¿Seguros? Yo lo veo igual, ¿no? Tiene 3 bandas. Esta es la misma banda, la misma banda, la misma banda. Estos dos son similares, ¿no? Sería del 42, entonces. Es que Okay. yo tenía también una duda y se la quería preguntar si ese espacio que está ahí en el 250 del 42, era un intrón o una región que presentan luego algunas secuencias, pero ya veo que no. No, aquí no vemos nada de eso, ¿no? De intrones, nada de eso, ¿no? Solamente estamos viendo alelos, ¿no? De microsatélites. Entonces, 250 se refiere a las pares de bases que pesa este alelo, ¿no? O todos estos alelos que están aquí. ¿Cuáles son individuos homocigotos, chicos? Aquellos individuos que tengan 2 alelos, homo, tienen 2 heterocigotos, que tienen 3 alelos, ¿no? Entonces, 42. ¿perdón?
El 2 y el 42 son los homocigotos. Así es, ajá. ¿Cuál otro tendríamos homocigotos? Por ejemplo, aquí, ¿qué decidirían? En estos que están medios borrosos, ¿no? A lo que voy con esta imagen, chicos, es de que pues también quiero que se den cuenta que la tecnología ha avanzado y que a veces podríamos, pues, con los criterios propios poder sesgar la información, ¿no? Porque a lo mejor si para mí este es un heterocigoto, para ustedes puede ser un homocigoto, ¿no? Entonces, la tecnología ha cambiado, que ahora ya tenemos este tipo de sistemas, ¿no? Metemos el gel dentro de este sistema y podemos entonces cuantificar las bandas de manera específica. Este valor que ustedes ven aquí es prácticamente el tamaño en pares de bases que tiene este alelo, ¿no? Que tienen los alelos. Entonces ya es una manera más precisa y más pues funcional de poder analizar los microsatélites, porque antes se analizaban con valores de 0 y de 1, ¿sale? Aquí sería 1, 0. 0 para homocigotos, 1 para heterocigotos, ¿no? 0, no, aquí también sería 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí me van entendiendo, chicos? El tipo de datos que se está manejando, ¿no? Entonces, analizar ceros y unos, analizaríamos frecuencias genéticas. Pero si analizamos los valores que tiene cada uno de los alelos, los valores en pares de bases, pues entonces estaríamos analizando la diversidad genética de los pesos moleculares de cada uno de los alelos. ¿Sale? Entonces, este alelo, este alelo, este alelo, tienen pesos moleculares distintos y que van a variar entre un individuo y otro, ¿no? Y entonces lo que queremos es medir esa variabilidad de esos microsatélites en los diferentes individuos que muestré. Y entonces ahora sí se viene la parte buena, chicos. ¿Qué hacemos con esa información? Pues ahora el proceso es analizar, vaciamos estos datos a una matriz de Excel, ¿no? A una matriz de Excel, nosotros tenemos que procesar esos datos de tal manera que quede un arreglo, una matriz arreglada para que el programa con el que lo vayamos a analizar pueda leer los valores que nosotros obtuvimos de esas especies que estamos analizando, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, si tienen alguna duda, podemos de una vez despejarlas, porque vamos a pasar al proceso de tratamiento de los datos. Perdón. Antes de eso, hay este tipo de equipos, ¿no? Que pueden facilitarte la medición sin sesgos, ¿no? Pero después de esta tecnología surgieron la secuenciación. Ahora podemos secuenciar los microsatélites y nos da la información a través de las secuencias del peso molecular que obtuvo la región del microsatélite en cada uno de los individuos, ¿no? Entonces son diferentes alternativas, recuerden, chicos, para poder visualizar esos productos de PCR, ¿no? Geles de poliacrilamida, geles de acrilamida, geles evaluados con estos sistemas de contabilización de genes y secuenciación, ¿no? Ya en la actualidad tenemos secuenciadores del tamaño de una mano, ¿no? Hay investigadores que ya pues van directamente a donde está la biodiversidad, toman las muestras, colocan la muestra aquí, le ponen sus sustancias y en cuestión de minutos ya tenemos esta información, ¿no? Y igual el mismo proceso, ¿no? Ya que tengamos la información, necesitamos trabajar esos datos para procesarlos desde un punto de vista bioestadístico
para hacer inferencias poblacionales, chicos, recuerden. Inferencias poblacionales con ADN nuclear, donde se encuentran microsatélites. ¿Sale? Bueno, entonces así brevemente como en conclusión, Ajá. podemos entender que los marcadores, bueno, en el caso de los marcadores nucleares, en el caso para su uso y utilización, bueno, permiten realizar ciertos estudios individuales entre las poblaciones, los mapas genéticos y algunos estudios así como de filogenia. Y ya para los marcadores de No cloroplasto, tanto. Bueno, yo tengo mis reservas, perdón, ahí de filogenia. El doctor Llarena también podrá comentarles, pero yo no soy partidario de hacer filogenias con datos de microsatélites y menos con ADN nuclear, ¿no? Por lo que ya les había platicado. Pero sí. a ver, continúa, Misael. Ajá, bueno, ya para los microsatélites en organelos como mitocondrias, cloroplastos, ribosomas, ya estos son como que más interesantes, pero ya para el estudio pues de la historia de las poblaciones, del flujo genético, no sé, hibridación o identificación de áreas que guardan una alta diversidad genética. Esa podría ser como que la diferencia del uno y del otro. Sí, ya nada más ahí aclarar eso, ¿no? Te digo, yo desde mi formación, yo no utilizo ADN nuclear para inferencias filogenéticas, utilizo el mitocondrial y el mitocondrial tampoco lo uso para hacer inferencias poblacionales, ¿no? Porque estaría como que, pues hablando cosas sin sentido, ¿no? Ahora sí cada loco con su tema. Pero bueno, creo que el doctor Llarena se salió, iba a platicar algo. Vamos a comenzar, chicos. Les había platicado que vamos a utilizar el día de hoy un software que es prácticamente sencillo. Ya lo he utilizado con los estudiantes de licenciatura, así que pues no hay problema o no creo que haya problemas con ustedes estudiantes de maestría, obviamente por los niveles, ¿no? Este software se los voy a pasar, se los voy a mandar ahí por el link del chat del grupo para que ustedes también allá en su computadora lo vayan descargando y vamos a ir haciendo, yo voy a ir haciendo el desarrollo del ejercicio, y si quieren ustedes me pueden ir siguiendo. Lo voy a hacer una segunda ocasión, me pueden ir siguiendo y lo voy a hacer una tercera ocasión y entonces ya podemos empezar con la sesión de preguntas, ¿sale? Entonces, Ginalex es un software que se utiliza justo para el análisis de genética de poblaciones, esto que le estoy platicando del por qué el ADN nuclear, ¿no? Solamente les va a analizar datos que provengan de marcadores moleculares que han analizado ADN nuclear, ¿no? Pero así como hay hay una infinidad de software, chicos. Yo tan solo ahorita aquí tecleé software para analizar microsatélites y pueden encontrar una infinidad, ¿no?, de software. Lo que es importante y que se queden con la claridad es de que no importa el tipo de software que utilicen, todos los software están programados con la misma estadística y con la misma matemática, pues con las mismas ecuaciones estadísticas y matemáticas con los que se analizan los datos de genética de poblaciones. Así es que las mismas ecuaciones de este software van a estar configuradas en este software, en este y en este, ¿no? O sea que la estadística y las matemáticas para poder procesar datos de marcadores moleculares es la misma. El software, hay software muy buenos y hay software que tienen mucha mejor calidad en cuanto a las imágenes, ¿no? Digamos que esas podrían ser las diferencias y el por qué usar un software, ¿no? Pero en realidad no se preocupen porque uno u otro pueda darles información distinta, siempre les tiene que dar la misma, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van a irse aquí a esta página, a esta pestaña que se llama Download y van a descargar
la región más reciente y se van a ir aquí donde dice descargar documentación de Ginalex. A mí me gusta mucho este software porque además de que es muy fácil de utilizar, ¿no? Ya sabemos la mayoría utilizar Excel, entonces nos familiarizamos con el uso de Excel y entonces es una como aplicación que se genera. Si se dan cuenta, a mí ya me descargó. Me voy a ir a la carpeta de descargas y yo ya la tengo aquí. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Van a abrir esta carpeta, le van a dar doble clic. Obviamente tienen que tener instalado WinZip para que puedan abrirla y van a seleccionar esta carpeta y le van a dar extraer. ¿Sale? Yo voy a guardar esta carpeta en otra subcarpeta que le llamo software, ¿sale? Entonces ustedes guárdenla en cualquier lugar que ustedes reconozcan ahí en su computadora, ¿vale? Ahora sí, me voy a ir a la carpeta donde yo guardé la información, que fue en esta de software, y voy a abrir esta carpeta de Ginalex, ¿no? Que la descargué el día de hoy, porque yo tengo la versión de Ginalex del año 2016, ¿no? ¿Sale? Le dan doble clic y lo que les va a aparecer pues son los manuales sobre lo que significa Ginalex, cómo lo construyeron, algunas características, pero entonces van a darle doble clic. Van a darle doble clic y les va a aparecer este aviso de seguridad. Ya para no dejar, para que sea más rápido, ustedes denle habilitar marcos. ¿Sale? Y entonces ahorita ya está en el proceso de instalación, se está configurando en Excel. Y entonces para que ustedes verifiquen que su instalación fue satisfactoria, debe de aparecer aquí la pestaña Ginalex, ¿vale? Y entonces ya aparecen los submenús. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Yo he preparado el día de hoy una matriz de datos. Recuerden que ya fuimos a campo, ya hicimos la extracción de ADN, ya hicimos ya hicimos la PCR, ya visualizamos los alelos en los geles de poliacrilamida o a través de la secuenciación. Y entonces ahora lo que nos toca es analizar los datos, ¿no? Yo he preparado el día de hoy una matriz de datos que se las voy a compartir. Se las voy a compartir aquí en el grupo para que ustedes la tengan y también puedan procesarla. ¿Sale? Ya está. Ahí la tienen en el chat, la pueden descargar. Bueno. Voy a abrir la matriz de datos, esa que les acabo de proporcionar, chicos. Y lo que les va a pasar es que todavía no les va a aparecer Ginalex. Cada vez que ustedes abran Excel y que quieran analizar su matriz de datos, tienen que irse a seleccionarlo para que aparezca. Se van a ir a Archivo y luego se van a ir hasta Opciones. En Opciones se van a ir aquí a Complementos. Y en complementos van a ir a esta opción donde dice ir. Y les debe de aparecer acá, Ginalex. En todo caso que no les aparezca, le van a dar examinar
y donde lo descargaron, donde lo guardaron, van a seleccionar el Excel. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Por un momento se fue mi internet y no chequé cómo lo instaló. ¿Podría, por favor, si no es mucha molestia, repetir eso? Sí, lo voy a hacer en la segunda ocasión, entonces mientras sígueme, veme siguiendo y ahorita lo hago en una segunda ocasión para que lo instales otra vez. ¿Sale? Gracias. Ajá. Es muy importante, jóvenes, que aprendan a programar la matriz de datos para que el software Ginalex pueda leer la información. Está muy fácil cómo es la programación. Básicamente lo que nos pide Ginalex es que programemos la matriz de datos con la siguiente información. Le tenemos que decir en esta primera columna, en la A1 tenemos que ponerle el número de LOSI, es decir, el número de microsatélites que yo probé en los individuos. Yo aquí tengo 11 microsatélites, este es un microsatélite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sale? 11 microsatélites, chicos. Aquí en esta línea va a ir esa información. En la columna B1, que es B, esta es la columna B, fila 1, tiene que ir el número de muestras, ¿sale? Para esta matriz de datos, yo colecté 214 individuos, ¿no? Yo analicé, secuencié o estudié los 11 microsatélites en 214 individuos, ¿sale? Tienen que poner el número de individuos que van a analizar. En la tercera columna, en la C1, en la C, columna C, fila 1. 9, en este caso tenemos que poner el número de poblaciones. En esta matriz de datos estamos analizando 9 poblaciones. La población del norte, la población del sur, la del oriente, la del suroeste, la del noroeste, la del centro, la cultivada, la cruzada, la local. Y entonces esas son las 9 poblaciones que yo muestré y que analicé sus datos. ¿Sale? Y de la columna D hasta la columna, bueno, desde la columna D hasta las siguientes columnas, tengo que incorporar el número de individuos por cada una de las poblaciones. En el caso de la población 1, yo tengo 24 individuos. Si yo reviso, aquí yo tengo 24 individuos de la población norte, ¿sale? Tengo 24 individuos de la población sur. ¿Sí me van siguiendo, chicos? Ahí están, 24 individuos de la población sur. Y así las voy a ir poniendo para cada una de las poblaciones. Si quiero hacer comparaciones entre regiones y todo lo demás, en esta columna M, aquí podemos poner el número de individuos y el número de regiones, pero ahorita les explico eso, ¿no? Hasta el final queda el número de individuos por cada población. Podemos ponerle un título opcional a nuestra matriz de datos. Yo le puse base de datos microsatélites. Y también de la D2 a la F2 tenemos que poner las etiquetas de las poblaciones, ¿no? Entonces aquí tendría que poner población norte,
población sur tienen que coincidir también con los títulos que yo le puse, ¿no? Para que me den los datos, pues para que me dé la información que yo requiero, ¿no? Por cada población. Ahorita lo voy a dejar así. Y finalmente, en esta parte, pues van los individuos, los códigos de los individuos, los sitios o los lugares o las etiquetas de las poblaciones. Y entonces ya podemos procesar nuestra matriz de datos. ¿Vale? Nos vamos a ir a GINALEX. Y entonces el primer análisis que podemos desarrollar son el análisis de las frecuencias alélicas de todo este conjunto de datos. ¿Vale? Yo le voy a dar aquí en Frequency. Ya como yo ya configuré o como ya configuramos nuestra matriz de datos, parece ser que entonces todo está bien. Tenemos 11 microsatélites, 214 muestras de 9 poblaciones, ¿no? Y el tamaño de la población de cada una de las poblaciones, de los individuos de cada una de las poblaciones que analicé. Y entonces le dan OK. Le sale este submenú. Vamos a graficar las frecuencias de estos alelos por población. Quiero que me grafique por locus, ¿no? Por cada uno de los microsatélites. Eso es lo que quiero que me haga. Y también quiero que me determine la heterocigosidad observada, la esperada, los índices de diferenciación genética de F-stat o F-estadística y el polimorfismo por población, ¿sale? También le quiero pedir que me dé la información qué tan cercanas o qué tan distantes genéticamente están las poblaciones. Voy a seleccionar la distancia genética de Ney y también quiero ver qué tan diferentes son las poblaciones desde el punto de vista genético, ¿no? Y le dan OK. ¿Sale, chicos? Vámonos hasta la primera hoja. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues entonces tenemos ya los resultados de la información genética de las 9 poblaciones que analizamos para cada uno de los alelos. Vamos a regresar a la hoja 1, a la hoja de datos. Aquí tenemos esos alelos, los podemos identificar aquí, ¿no? En este caso, que es el alelo 193, el análisis me dice que para la población 1, este alelo tiene casi el punto 48 de diversidad genética, ¿no? Y así para la población 2, para la población 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia de aparición de este alelo en cada una de las poblaciones, ¿sale? Y lo hay para todos los alelos. Vámonos hasta la parte de abajo, que es el resumen. El resumen de... Aquí están la información de las frecuencias alélicas. Y después, esta misma información, digamos que se las grafica. Se las grafica en en frecuencias alélicas y aquí tenemos los alelos, ¿no? Y cómo variaron o cómo fueron variables entre poblaciones. Tan solo miren estas dos poblaciones, estos dos alelos fueron muy variables, ¿no? En la mayoría de las poblaciones, pero el alelo 199 a veces estaba presente o a veces estaba ausente en los individuos que muestreamos, ¿no? Entonces ya tienen sus resultados y es cosa que, pues ahora sí que los interpreten con base en la biología de la especie. Y aquí viene lo bueno, chicos, ya ustedes revisaron la práctica 1, ya hicieron la práctica 1, que es sobre las definiciones y los conceptos de lo que son los indicadores de diversidad genética.
Aquí tenemos el número de alelos, el número efectivo de alelos, el índice de información genética de Shannon, la heterocigosidad observada, la heterocigosidad esperada, la heterocigosidad de una vía y el valor de fijación, ¿no? Todo esto está aquí. Todo esto lo tenemos aquí. Me voy a ir hasta la parte de abajo, creo que aquí sí viene el resumen. Y por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en la población 1? La población 1 tiene aproximadamente 6.4 alelos, 6.4 alelos más o menos 1.1 alelos. Pero resulta que el número efectivo de alelos es igual a 4.1. Es decir, que de generación en generación están pasando de estos 6 alelos, solamente son 4 alelos efectivos que están pasando, ¿sale? Y eso lo podemos ver con en estas gráficas, ¿no? Que les decía, ausencia de alelos, ¿sale? Y entonces estos son los indicadores, ¿no? Que tenemos que empezar a reflexionar y cómo funcionan en las poblaciones, ¿no? Entonces, si el número efectivo de alelos es mayor al número efectivo de alelos, quiere decir que hay una pérdida, ¿no? De generación en generación. Esta población tiene 1.4 de diversidad genética según el índice de Shannon, pero aquí estos dos indicadores, chicos, la heterocigosidad observada es mayor a la heterocigosidad observada es menor a la heterocigosidad esperada. ¿Qué significa eso? Que hay una pérdida de heterocigotos, ¿no? Lo que esperaríamos encontrar sería 0.69%, ¿no? De heterocigosidad, pero en realidad la que observamos es 0.68. Entonces hay una pérdida de heterocigotos, ¿no? Que según la corrección de esta heterocigosidad debe de tener una heterocigosidad del 0.7%, ¿no? Pero en realidad es mucho menor. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos con esta población? Pues necesitamos protegerla desde el punto de vista de la pérdida de genes, ¿no? ¿Sale? Y así lo podemos hacer para cada población. Aquí tenemos la información de estos resultados para cada población. Y entonces, el índice de fijación indica que es muy bajo, ¿no? 0.005, que no tiene nada que ver con probabilidad estadística. Este índice, entre más cercano esté a 0, quiere decir que hay poca diversidad genética, ¿no? Entonces, esta población, aunque todavía está en 0.6, cuando ya son valores de 0.5 para abajo, ya podemos considerarla que se encuentra en riesgo genético, ¿no? Y así lo tenemos, les digo, para todas las poblaciones. Y aquí lo podemos tener, aquí este es un promedio, ¿no? Para todas las poblaciones que analizamos, ¿no? Ya en su conjunto, toda la diversidad genética, la heterocigosidad observada, en su conjunto fue superior a la heterocigosidad esperada, ¿no? 0.7 y 0.69. Entonces, pues estamos hablando de diferentes poblaciones que enriquecen ese pool genético, ¿no? Ya al analizarlas en conjunto, ¿no? Vamos a ver las distancias de Ney, chicos. Entonces, estas son las distancias genéticas pareadas entre poblaciones, ¿no? Vamos a ver el caso de alguna población, a ver. Ajá, entonces, estas matrices, hagan de cuenta, lo que hace es comparar qué tanto se parecen o qué tan
qué tanto están distantes genéticamente esas dos poblaciones. Por ejemplo, la población 2 con respecto a la población 5 tiene prácticamente un 20% de compatibilidad genética, ¿vale? La población 2 con la población 8 tiene aproximadamente un 24% de pues, distancias genéticas. Hagan de cuenta que pues, las distancias es un valor, ¿no?, que nos indica qué tan cercanas están estas dos poblaciones o qué tan alejadas están. Entonces, si están más cercanas del 1, ¿no?, de 1, quieren decir que están más emparentadas genéticamente, más alejadas de 0, quiere decir que están son genéticamente distintas, ¿no? Por ejemplo, la población 7 con respecto a la población 8, pues es muy reducida su diversidad genética, o más o menos, o los genes que tienen, pues son muy distintos, ¿no? O la posición de los microsatélites fueron muy distintos y por lo tanto entre estas dos poblaciones hay muy poca similitud genética, ¿no? Y en cuanto a la identidad, identidad se refiere a qué tan idénticas son las poblaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos este valor de 0.94, que creo que es la más alta. Entonces, la población 2 tiene características similares genéticas con respecto a la población 9, ¿no? Entonces, chicos, ¿cómo utilizamos esta información desde el punto de vista hortícola? Si yo quiero maximizar la diversidad genética de una población que yo tenga en un vivero, por ejemplo, una especie de planta ornamental, y yo quiero que haya mayor diversidad genética en esa población, pues entonces voy a cruzar a los individuos más diferentes entre sí, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no?, de la población 2, con respecto a la población, perdón, la población 6 con la población, por ejemplo, 9, ¿no? Que tienen muy poca diversidad genética. A ver, ya me perdí. Pero bueno, el punto es que aquellas que se parezcan, si queremos hacer un programa de mejoramiento genético y focalizar o seleccionar un alelo, voy a cruzar aquellas que están más emparentadas cercanamente. Pero si quiero diversificar esa diversidad genética, voy a cruzar aquellas poblaciones que tienen más diversidad genética, ¿no? Y entonces al momento de cruzarse, pues ya la recombinación genética hace que se fijen los alelos o se diversifiquen, ¿no? Y finalmente los índices de diferenciación genética, ¿no? Igual van desde -1 hasta 1. Entonces, aquellos cercanos a 1 serían más diferentes y aquellos cercanos a 0 serían más similares, ¿no? Pues yo creo que hasta ahí la vamos a dejar. El análisis, todavía tenemos muchos más análisis que podemos hacer, pero Doctor, ahorita quiero que hagan al menos estos, ¿no? ¿Cómo ven? perdí un poco en lo último que mencionó. Si están más cerca de 1, ¿son diferentes? No, más homogéneos, ¿no? Ok. Pero dependiendo qué tipo de resultado sea, ¿no? Mira, distancias genéticas, qué tan distantes están las poblaciones, ¿no? Identidad genética, qué tan idénticas son las poblaciones. Y finalmente, los de diferenciación genética, qué tan diferentes son. Entonces, van normalmente desde 0 hasta 1. 1 es el valor máximo y en este caso, si la distancia está cercano a 1, quiere decir que están cercanos genéticamente. Si están cercanos a 0, quiere decir que son diferentes genéticamente. ¿Sí? Más o menos.
Por ejemplo, miren este dato. 1.69, ¿no? Más o menos 0. ¿Qué había dicho? Este. ¿Sale? ¿Dónde están? Insertar. Bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Hagan de cuenta que ustedes tienen esta regla de decisión, chicos. Esta es la regla de decisión para poder decir, cómo interpreto este resultado, ¿no? Entonces, este es el valor de 0, el intermedio, ¿no? Por ejemplo, este valor de esta población, .169, ¿no? Ese valor, pues, significa que está mayor a 0, ¿no? Entonces, casi el 0.16% o el 16% de los individuos que componen la población 2 y la población 3 son 16% genéticamente, pues, cercanos, ¿no? Porque estamos hablando de la distancia. Y entonces es la misma regla de decisión para la identidad, ¿no? Tenemos igual qué tan idénticos son y qué tan diferentes son, y la misma regla de decisión. Entonces ya utilizamos esos valores. Sí. ¿Cómo ven? ¿Alguno de ustedes me fue siguiendo? ¿Logró hacerlo? Sí, doctor. Excelente, Luis. ¿Alguien más? Bueno, mientras voy al baño, mientras se deciden a platicar. ¿Cómo ven? ¿Dudas, jóvenes? Si no, paso a la segunda repetición. Doctor, a mí no me abrió el Excel, no sé a qué se deba, no sé si algo hice mal,
pero voy a esperar el video, la grabación para ver la repetición. De acuerdo, lo voy a hacer otra vez y ya a ver si sale. Doctor, a mí tampoco me abre el Excel, me marca error. Ah, no me digan eso. Ok, ahorita se los mando de nuevo. A mí sí me abrió, pero me tardó en abrir mucho y me perdí. Ok, ahorita checamos eso. Es que lo voy a desinstalar para que ahorita ustedes lo... Es que bueno, al momento de abrir el Excel me aparece una ventana que dice habilitar macros o deshabilitar macros. Habilitar, ponle habilitar. Sí, pues así le hice, pero no me abrió y Ok, ahorita volví. vamos a hacerlo otra vez, denme chance. Y les voy a pasar otra vez por el chat el archivo nuevo, ¿no? Vamos a repasar la parte de cómo descargar Ginalex, ¿no? Entonces, por ahí ya tienen la página, se las voy a pasar. Descargan el archivo de Ginalex, ¿sale? Ya lo voy a hacer otra vez. Bueno, yo ya lo descargué, chicos, o ya lo teníamos descargados, ¿no? Ahí va a aparecer en descargas. Le van a dar doble clic. ¿Sale? Van a seleccionar esta carpeta y le van a dar clic aquí en extraer. Ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran, ¿no? Yo lo voy a poner ahorita en el escritorio, ¿sale? Me voy al escritorio donde guardé esa carpeta. Entonces debe estar en... ¿Dónde está? Ah, aquí está, perdón. Ya que tengan abierta, recuerden que tienen que descomprimir. Si no descomprimen la carpeta, no va a correr el programa, ¿sale? Así le tienen que hacer como le hice, va de nuevo. Abren la carpeta, deben de tener instalado WinZip o WinRAR para que pueda descomprimirla. Y después se van a ir a seleccionar Ginalex, esta carpeta, o si tienen Mac, computadora Mac, pues ya descargan la versión Mac. Le dan aquí en este folder que se llama extraer y lo guardan en escritorio, ¿no? Ya no lo voy a volver a hacer para que no me lo repita, ¿no? Pero ya lo tengo yo en escritorio. ¿Sale? Ya que tengan su carpeta descomprimida, se van a ir aquí a pues a esta aplicación, a este complemento. Lo que les sugiero es que tengan cerrado Excel, que no tengan abierto ningún Excel. ¿Sale? Y les va a aparecer esta pantalla. Lo primero que tienen que hacer es habilitar macros. ¿Listo? Entonces, ya que está instalado, va a aparecerles aquí la pestaña. Yo voy a cerrarlo, no importa. Me voy a ir a la matriz de datos que les acabo de proporcionar. ¿Sale? Esta, la de estudiantes.
Y si se dan cuenta, no aparece. Tienen que irse aquí a Archivo, Opciones, Opciones. Se van a ir a Complementos, Complementos. Van a irse hasta acá abajo y van a ir le van a dar clic aquí en Ir. Se me hace que a ustedes no les va a aparecer, entonces tienen que darle aquí en Examinar e irse a la carpeta donde descargaron Ginalex, que en mi caso está aquí en Escritorio, ¿sale? Y lo van a seleccionar y le van a dar Aceptar. Y ya les va a aparecer aquí, yo le voy a dar Aceptar. ¿Sale? Y entonces ya les aparece. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya pudieron por allá, chicos? A mí ya me descargó, ya me salió la pestañita y Perfecto. ya estoy hasta ahí. Ok, ahorita entonces continuamos. Por allá, Misael, Marcos, Iván, Cristian, Amaranta, Marlene, ¿cómo van? Yo no me fui a archivo y a opciones, yo abrí los dos y es Ajá. como si uno hubiera jalado al otro y ya quedó así el Excel ya abierto. Perfecto, sí. Siempre hay varias formas, ¿no? Así es que yo les enseño una alternativa y ustedes pueden buscar otras, ¿no? Mientras funcione, pues todo funcionará bien. Entonces, todos los demás ya están instalados, chicos. Sí, doctor. A mí ya me sale la pestaña. Muy bien. Perfecto. Entonces, súper fácil, ¿no? Ya les había dicho, se van aquí a Ginalex y frecuencias, análisis de frecuencias. Les va a aparecer porque ya está programada la hoja de Excel. Le dan OK. Gráficas por locus. No quiero que me grafique todos los loci. Estadísticas, heterocigosidad observada y las F estadísticas los estadísticos de F y el porcentaje de polimorfismo por población. Hay más herramientas, chicos, ¿no? Pero pues esto, ya digamos que verlas de manera detallada tendría que ser un curso especializado de análisis de datos genéticos, ¿no? Yo solamente les quiero enseñar las más básicas, ¿no? Y que son más fácilmente interpretables, ¿vale? Les seleccionan estas y pues ya tienen sus pestañas aquí de resultados por población, ¿no? Frecuencias alélicas por población, frecuencias alélicas graficadas por población, la heterocigosidad, F estadísticas y el polimorfismo por población, las distancias genéticas de Ney y los estadísticos F, ¿no? Que son los de diferenciación genética. Ojo, chicos, todos estos indicadores que estamos viendo tienen una interpretación biológica, obviamente, desde el punto de vista genético. Entonces, en el manual de Ginalex viene qué significa cada uno de esos indicadores, ¿vale? Cómo los interpretamos desde el punto de vista genético. De hecho, aquí en Ginalex también podemos observar cómo se calcula la heterocigosidad, ¿no? Hagan de cuenta que pues esta aplicación pues tiene básicamente esta operación, esta ecuación. Por ejemplo, cómo calcula el número de alelos, el NA, pues es el número de alelos diferentes. Eso es así como los contabiliza. ¿Qué es el tamaño efectivo de población? El número efectivo de alelos
Esto es igual a 1 entre la suma de pi elevado al cuadrado, perdón, de la probabilidad elevado al cuadrado, la probabilidad de los alelos efectivos elevada al cuadrado. ¿Cómo se calcula el índice de Shannon? El valor negativo de 1 multiplicado por la suma de la abundancia, de la frecuencia de los alelos, multiplicado por el logaritmo natural, multiplicado por las frecuencias alélicas, ¿no? ¿Cómo se calcula la heterocigosidad observada? Número de heterocigotos entre n, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la heterocigosidad observada? Número de heterocigotos entre n, ¿no? Entonces, insertar. A ver. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Vamos a calcular el número de heterocigotos aquí. Insertar un cuadro de texto. Entonces, heterocigosidad observada es igual al número de heterocigotos entre n. Entonces, ¿cómo calculamos aquí los heterocigotos? Este es un heterocigoto 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Este no lo voy a contar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 heterocigotos entre, ¿cuántos son en total? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. Entonces, 18 entre 21, ¿cuánto da, chicos? Esto es igual a 0.85, ¿no? Entonces así se calcula la heterocigosidad, chicos. Ven que no está tan complicado, son sumas, restas, multiplicaciones. 0.857. Sí. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ah, bueno. Entonces así calculamos la heterocigosidad. Sí. La heterocigosidad esperada, 1 menos la suma de las frecuencias alélicas elevada al cuadrado. Así es que no es más, chicos, no se la compliquen, no se estresen, no se preocupen, son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y que todo lo podemos hacer de manera manual, pero para eso están hechos los software, ¿no? Para que nos faciliten esa interpretación de los datos, ¿no? Ajá. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí quieren otro repaso? Ya mejor, y aquí terminamos. O mejor lo dejamos para dudas. Porque creo que ya todos pudieron, ¿no? Por allá. Doctor, a mí me marca este error a la hora de ponerlo de frecuencia. Me dice que los datos y que cheque los datos y el formato, pero no sé por qué. A mí Sí. también me sale lo mismo. Pues bueno, ya ahí es cuestión que ustedes resuelvan ese asunto, ¿no? Porque ya vimos que yo lo hice, lo hicieron otros compañeros. Les debe de estar fallando algún paso, ¿no? Entonces, por ahí corríjanlo. ¿Qué más dudas, chicos? Bueno, ¿en qué va a consistir su reporte de práctica? El reporte de práctica va a consistir, jóvenes, pongan atención, en que van a analizar esta misma matriz de datos, pero con diferente número de poblaciones, ¿sale? Entonces, tenemos 9 poblaciones y yo ahorita les voy a asignar un número de poblaciones a cada uno de ustedes. Entonces, apúntenlo, lo van a apuntar y después van a cortar los datos que correspondan para esas poblaciones, van a programar la matriz de datos y van a correr el programa.
¿De acuerdo? Y, y lo que van a entregar va a ser su archivo de Excel junto con estos resultados. ¿Sí queda claro, jóvenes? Entonces vamos a empezar. Les voy a ir asignando número de poblaciones. Sí, doctor. Ok, entonces Marroquín, te tocan 3 poblaciones. Marlene, te tocan 4 poblaciones. Marcos, te tocan 5 poblaciones. Ivette, te tocan 6 poblaciones. Cristian, Ivette, ¿qué dije? 6 poblaciones. Lucero, Ivette, 7 poblaciones. Iván Yair, 2 poblaciones. Amaranta, 8 poblaciones. Y César, vamos a ponerle unas 6 poblaciones. ¿Y quién más faltaría por ahí? Ya todos tienen poblaciones, ¿verdad? Misael falta, ¿no? Misael, que sean 5 poblaciones. ¿Sale, Misael? Sí, chicos. Parece que estoy hablando solo, les estoy preguntando. ¿Serían las 3 primeras poblaciones, doctor? O sea, las que tú elijas. Las que tú ¿o elijas. las que yo elija? Ah, bien. Sí. Ahí tienen el conjunto de datos y pueden elegir las del norte, sur, centro, las que ustedes quieran. Entonces, pues copian básicamente, hacen un nuevo archivo de Excel, ya saben cómo configurar, pueden irse al manual y entonces de una vez voy a formar voy a poner la tarea, ¿no? Bueno, al rato la subo. Ya voy a dejar de grabar, chicos.